periciales. Quiero solamente puntualizar que Vocería de Abogados tramita este asunto de forma desinteresada. Es un caso pro bono, como otros que hemos tramitado, que algunos ya conocéis, y por tanto nosotros no hemos percibido ningún tipo de contraprestación económica para tramitar este asunto. Con lo cual, esto me gustaría que quedara bien claro. Ahora sí, Leire López Pina para argumentar el fondo de la. Buenos días a todos, muchas gracias por venir, sobre todo a todos los medios, tanto españoles como italianos, que nos consta que han venido desde Italia. En primer lugar, también agradecer a las 3 magistradas de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid por el impoluto trabajo que han desempeñado. Desde que falleció Mario Biondo el 30 de mayo del 2013, se llevó a cabo una investigación sucinta en España que duró 1 mes y medio, escasamente. El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, el 30 de mayo del 2013, cuando fallece y es encontrado sin vida Mario Biondo en el domicilio, inicia una investigación que consiste exclusivamente en un atestado irregular, que ha sido confirmado por la propia autoridad italiana, por los juzgados italianos y confirmado también por la Audiencia Provincial de Madrid, es decir, un atestado irregular en el que no se lleva a cabo una inspección ocular ni una práctica de diligencias corroboradoras de la realidad del suceso, una autopsia de un médico forense que también ha sido posteriormente corroborada por las autoridades italianas y también por las españolas, que fue absolutamente también irregular, la declaración de la viuda a presencia judicial, declaró en aquel momento en el mes de junio del 2013, declaración que, dicho sea de paso, fue contradictoria con la declaración que prestó a los propios policías el mismo día de los hechos también, contradictoria en aspectos bastante relevantes, una providencia de fecha 1 de julio del 2013, donde la juzgadora de instrucción número 21 de Madrid delegó la declaración de los padres de Mario Biondo en aquella investigación por entender no ser necesaria, a pesar de haberse pedido aquella declaración expresamente por, en este caso, el letrado que defendía los intereses de la familia de Mario. Y con todas estas diligencias de prueba, que fueron muy escuetas y muy reveladoras para todos aquellos letrados que estamos permanentemente defendiendo intereses en casos donde hay un fallecido, pues en 1 mes y medio se dicta un auto que acuerda el sobreseimiento libre de una causa ante un fallecido, diciendo que no hay indicios de criminalidad. Es reveladora también, y así se dijo por el juez de Palermo, concretamente, que se archivara y se sobreseyera libremente y no provisionalmente, permitiendo la posibilidad de practicar nuevas pruebas. Se dictó una resolución que, desde un punto de vista técnico-jurídico, veta la imposibilidad de poderse reaperturar el caso con nuevas pruebas. En octubre del 15 y en junio del 16, la familia de Mario intentó, con aquella dirección letrada, reabrir el caso en España, por cuanto se estaba iniciando una investigación en el Tribunal de Palermo y ya había una exhumación del cadáver con varias autopsias que apuntaban a la irregularidad de, en este caso, la autopsia que se había practicado en España y datos que dejaban o ponían en duda que Mario Biondo se hubiera suicidado. Y aún así, la Audiencia Provincial de Madrid dictó una resolución que también, basándose en ese sobreseimiento libre, es decir, en aquella resolución que imposibilitaba la posibilidad de reapertura, vuelve a ratificar el archivo y sobreseimiento libre. Paralelamente, en Italia, por ser Mario un ciudadano de nacionalidad italiana, puede, a través de una denuncia que pone la familia del señor Biondo, puede comenzar una investigación por ser nacional italiano, no porque los hechos hayan sucedido en Italia, porque los hechos sucedieron en España. Esto es un dato muy significativo y revelador. Por este motivo, al ser un nacional italiano quien es fallecido ante unas circunstancias anómalas, se les permite, en base a una normativa europea y a unos reglamentos europeos, se permite que un juzgado italiano pueda, en este caso, llevar a cabo una investigación exhaustiva respecto a unos hechos acontecidos fuera del territorio italiano. En agosto del 2022, tras una profusa prueba practicada en el Tribunal de Palermo
y en la Corte, superior italiana, se dicta un auto que confirma que no se produjo un suicidio, sino que se produjo muy probablemente un homicidio. El juez de Palermo concluye en esta resolución, y es acogida por la Audiencia Provincial de Madrid en su totalidad, porque luego explicaré los motivos por los cuales, en este caso, la resolución italiana es acogida por, en este caso, los juzgados españoles. Dice, los elementos que se extraen del archivo del fiscal, en opinión del juez, se desmiente la tesis suicida y los elementos analizados dejan pensar que Mario Biondo fue asesinado por mano que permanece desconocida y sucesivamente colocado en una posición apta a simular un suicidio. En el momento del hallazgo del cadáver, en la inmediatez de los hechos, habrían debido ser desarrolladas actividades investigativas, interceptaciones ambientales y telefónicas, adquisiciones de registros que no han sido desarrolladas y que, dado el tiempo transcurrido, no habrían podido ser desarrolladas por las autoridades judiciales italianas. Esta resolución, que finalmente archiva por varios motivos, uno de ellos es porque efectivamente, dado el tiempo transcurrido, no puede llevar a cabo, no puede tener, digamos, acceso a determinadas pruebas. Y otra, y no menos importante, es que a través de aquella investigación se solicitaron mediante comisiones rogatorias a España la práctica de muchas diligencias de prueba que no se llegaron nunca a practicar y que luego analizaremos, hacía y confirmaba el archivo, digamos, en Italia para que se siguiera investigando respecto al homicidio. Es a partir de este momento, en agosto del 2022, cuando, por circunstancias, la familia de Mario contacta con nosotros, con Boseller, y decidimos estudiar el caso a fondo y ver si cabía alguna posibilidad de reabrir el caso en España, porque es en definitiva el juzgado competente que, como decimos, debe de investigar el suceso de un fallecido, en este caso de estas formas tan anómalas, en España. Entonces, en mayo del 2023, el despacho Boseller Abogados, tras un exhaustivo estudio del caso y de toda la causa de Palermo, que es muy extensa, presentó una denuncia donde se incorporaban, y así se dice por el propio auto de la audiencia, por primera vez se aportan en España una denuncia con una serie de pruebas contundentes, con muchas pruebas contundentes, que demuestran que Mario Biondo no se suicidó y se produjo un homicidio en manos de terceras personas, como bien dice el juez de Palermo, y que finalmente también acoge, en este caso, la justicia española. En nuestra denuncia considerábamos que aquel auto del 2013 que decía que no se podía, en definitiva, reabrir el caso porque había habido un sobreseimiento libre, decíamos que ante esta resolución de Italia, que efectivamente estaba diciendo que había indicios de delito y de criminalidad, más allá de que se pudiera o no individualizar la responsabilidad y acusar a nadie, considerábamos que debía acogerse por la justicia española en base a ese principio, porque son Estados miembros los dos de la Unión Europea, tanto Italia como España, en base a un principio que existe de confianza mutua y recíproca entre los Estados miembros de la Unión Europea, y que en definitiva todos los juzgados de Europa tienen que acoger sus resoluciones como en definitiva propias, porque si no culminarían en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. Se denunciaba que aquel sobreseimiento libre no producía efectos preclusivos y que ante toda esta investigación y todas estas pruebas analizadas tenían que, en definitiva, reaperturarse este caso y hacer suyos los argumentos de España de aquella resolución italiana. Pues bien, la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en providencia de fecha 23 de octubre del 2024, por fin, por primera vez, dice que quiere toda la causa de Palermo y solicita que sea enviada a Palermo, concretamente, toda la causa con todos los fascículos que se denominan allí y todas las pruebas practicadas. Dice aquella providencia que, examinados los autos y resultando imprescindible para resolver el recurso, que se remita un testimonio de la causa completa judicial y fiscal tramitada por los mismos hechos en un tribunal de Palermo, y se suspenden, por lo tanto, los plazos que estaban señalados para deliberar, votar y fallar. Es la primera vez que España investiga, la justicia española, este caso. El 11 de septiembre del 2025 nos ha sido recientemente notificado este auto, que es muy significativo y es esperanzador, a pesar de que deja una
especie de sabor agridulce, pero vamos a seguir luchando y peleando y luego diremos qué es lo que vamos a tramitar para intentar que por fin se pueda reaperturar el caso. El auto que lo tengo aquí y que si algún medio lo quiere, pues se le facilitará siempre y cuando están, digamos, tachados todos los nombres, lógicamente, por protección de datos, pero al final las resoluciones judiciales españolas son públicas y pueden tener acceso los medios. Este auto, a partir del fundamento de derecho tercero, lleva a cabo el análisis de la prueba presentada por la denuncia y lo dice no de manera transcrita en cursiva, haciendo alusión simplemente a los argumentos de la resolución de Palermo, sino que hace suyos los argumentos que ahora mismo voy a leer las propias magistradas. Dicen, respecto a un informe pericial que se acompaña, que es del señor Luis Duque, las magistradas de la audiencia dicen, es muy minucioso y riguroso desde el punto de vista científico, en el que tras un análisis exhaustivo de todo el material fotográfico y documental obrante en autos y en el procedimiento judicial tramitado en Italia en torno a la muerte de Mario Biondo, concluye que hay indicios suficientes para considerar que se trató de un homicidio. También aportan los denunciantes un segundo informe pericial, el de Óscar Tarruella, quien realizó 2 informes de distintas fechas para concluir que hay indicios suficientes para determinar que la etiología de la muerte del señor Biondo es sin duda homicida y probablemente con premeditación y por ello asesinato. Analiza el documento número 6 aportado, que es otro informe de detectives, donde se dice, entre otras cosas, que consta el resultado de unas investigaciones realizadas sobre el vehículo y el terminal móvil usado por el fallecido en los momentos previos a su muerte, subrayando sobre dicho terminal que el mismo pertenecía a una empresa para la cual el primo de la viuda trabajaba y parece ser que también llevaba cierto control o gestionaba todos los servicios relacionados con las líneas móviles que proporcionaba la empresa a terceros. En el fundamento de derecho sexto de dicha resolución se analiza absolutamente la causa de Palermo y la voy a leer un texto porque es muy significativo que explican las propias magistradas de la audiencia. Dice, esta resolución judicial italiana pone de relieve, al igual que lo hacían los 2 informes periciales anteriormente expuestos, las irregularidades y lagunas contenidas en el informe médico forense de España y por parte de la Policía Científica Española que acudió al lugar de los hechos en España. Igualmente, pone en duda el hecho de que las autoridades judiciales españolas hayan podido archivar el procedimiento de forma inmediata sin efectuar labor investigadora alguna. En segundo lugar, esta resolución judicial italiana explica también varias de las diligencias de investigación judicial practicadas allí y que apuntan a que la muerte del señor Biondo ha sido homicida. Así, en primer lugar, el hecho de que el señor Biondo no haya exteriorizado ningún gesto de autolesión como manifestaciones de intentos suicidas ni haya dejado manuscritos con sus últimas voluntades. También pone de relieve las declaraciones dadas por la viuda, las cuales presentan numerosos puntos críticos y están repletas de contradicciones y de indicios revelatorios de mentira. A desmentir la hipótesis suicida concurrían, de modo absolutamente inequívoco, las declaraciones dadas por los familiares del señor Biondo, los cuales evidenciaban que este último no había jamás sufrido disturbios de estado anímico ni de otras patologías de tipo psiquiátrico o psicológico, menos aún de depresión. Se añade que el comportamiento de la mujer del señor Biondo y de su círculo familiar y de amigos presentaban indicios sintomáticos de sospecha, dado que las correspondientes declaraciones testimoniales, las sumarias informaciones testimoniales, se presentan ricas de contradicciones y reticencias sobre la noche del deceso, sobre los días precedentes y sobre los conflictos entre los cónyuges. También pone de relieve que se practicó otra reexhumación del cadáver de Biondo para desarrollar un ulterior examen forense y su conclusión realizada por el profesor Procaccianti es el que el señor Biondo ha muerto por insuficiencia cardiorrespiratoria aguda, por asfixia mecánica, por ahorcamiento en sujeto que precedentemente había hecho uso de alcohol y cocaína. La presencia del surco, la discontinuidad en sede nucal resultan compatibles con un ahorcamiento efectuado a través de la aplicación de una correa suave, fular. Añade el juez de Palermo con respecto a dicho informe que parece absolutamente probable que los resultados de la asesoría forense ejecutada por el profesor Procaccianti
hayan estado viciados e incluso del todo comprometidos por el excesivo lapso del tiempo transcurrido entre el evento de la muerte del señor Biondo y el momento en el que ha sido practicada la autopsia. Se considera consecuentemente que tales resultados del examen forense, pese a la verificada buena fe del autor de tales comprobaciones, presentan diversos perfiles de incerteza, de modo que no pueden ser considerados fidedignos. Y subraya que en términos más amplios, en opinión de este juez, el caso objeto del presente procedimiento parece ciertamente condicionado con el retraso del cual han sido dispuestos los indispensables instrumentos de investigación de la prueba. En opinión de este juez también, además, si bien con el máximo respeto por la dignidad científica reconocida a la asesoría del profesor Procaccianti, permanece irresuelta la duda relativa al hematoma reportado a Biondo en la zona temporal izquierda del cráneo, incluso visible en las reproducciones fotográficas y, en opinión del escribiente, incompatible con una dinámica suicida etiológicamente vinculable al deceso de Biondo. Igualmente distónica respecto a la tesis suicida es la posición de los objetos retratados sobre la estantería donde fue encontrado el cadáver del señor Biondo, tenida en cuenta que el peso del cadáver de este último y los espasmos imputables al hipotético suicidio habrían debido ciertamente hacer caer muchos de los objetos que en cambio han permanecido en su puesto. Parece contradictoria en este sentido la tesis según la cual Biondo se habría procurado el hematoma en la pared temporal izquierda del cráneo a causa del impacto en la estantería debido a los espasmos por el ahorcamiento. Y ciertamente, si así hubiese sido, si tales espasmos hubiesen sido tan violentos como para provocar un hematoma visible a simple vista, habría sido imposible que tales movimientos no hubieran hecho caer los objetos colocados en la estantería a la cual se encontraba colgado el cadáver del joven. Incompatible con la tesis del suicidio es también la circunstancia que, según lo referido por algunas personas informadas sobre los hechos, Biondo había manifestado el propósito de adquirir nuevos instrumentos de trabajo, presagiando así un futuro laboral que ciertamente desmiente el propósito suicida. Los elementos que extraen del fiscal en opinión de este juez desmienten la tesis suicida y dejan pensar que Mario fue asesinado por mano que permanece desconocida y sucesivamente colocado en posición apta a simular un suicidio. Finalmente, la audiencia dice, es por estas razones que en opinión del escribiente, a pesar de ser detestables, como acogía en este caso el juez de Palermo, desde el archivo del fiscal, numerosos segmentos probatorios que deponen por la tesis de homicidio sostenida por los oponentes, la distancia del tiempo desde los hechos, ha afectado la posibilidad de desarrollar aquellas investigaciones que habrían podido consentir individualizar a los autores del hipotético homicidio. En definitiva, no se estima que subsistan en este caso elementos para demostrar, más allá de toda duda, en un hipotético debate sobre la tesis homicida y por lo tanto se considera admitir la solicitud de archivo. A continuación, la audiencia analiza también distintos informes que desacreditan totalmente el informe de la autopsia forense que se llevó a cabo en España. Se aporta un informe de medicina legal y forense del doctor Giuseppe Giovara, que pone de relieve las deficiencias e irregularidades observadas en los dos informes de autopsia obrantes en la causa y que apuntan al suicidio como causa probable, en este caso, de la muerte. El forense Livio Milone, el cual también comienza exponiendo las graves irregularidades contenidas en el informe forense y que explica minuciosamente que se produjo un homicidio en este caso. Giuseppe Giovara, homicidio, sí, perdón, ha sido un error con mi parte, disculpe. Giuseppe Giovara expone los motivos en los cuales se ha de dudar de la fiabilidad del informe del médico forense español y asimismo pone de relieve argumentos desde el punto de vista médico y conforme a las fotografías de las que disponía que permiten dudar de la tesis suicida. El doctor Corrado Pugno Garrano, especialista en radiodiagnóstico, expone y analiza y desvirtúa los dos informes de autopsia realizados sobre Mario Biondo y que apuntaba a la tesis del suicidio. El profesor Maurizio Cusimano, experto en criminología, quien también, tras un análisis exhaustivo y profundo de todo material, concluye que el asesor puede concluir sin ninguna duda que la hipótesis de la dinámica suicida no está respaldada por ningún efecto físico, balístico o experimental. Así, Luciano Garofano, Mauricio Saliba, Lucas Casrelli, la profesora Laura Volpini, la psicóloga jurídica y forense María Gaia Ponseri, el forense Mariano
Chingolani, todos estos informes médicos forenses de criminalística apuntan a que Mario no se suicidó, sino que fue, en definitiva, asesinado por manos de terceras personas. Se dice también, y muy importante por el auto, y se dice, se hace alusión al anexo número 7 de la causa judicial tramitada en Palermo, y se trata de un informe de una pericial informática, muy importante, sobre el ordenador portátil y el workstation del finado, en el cual se apunta en la denuncia que en dicha pericia se manifiesta que el primo de la viuda, ingeniero informático, instaló un software de control remoto el día 14 de junio del 2013, una vez fallecido ya Mario, en el ordenador de Mario, y que después de la muerte dicho ordenador se conectó con las redes Wi-Fi ubicadas en la casa del primo de la viuda. A modo de resumen, dice la propia Audiencia Provincial de Madrid, dice: vemos que la parte recurrente aporta numerosos informes periciales que en primer lugar apuntan a la falta de fiabilidad de los dos informes de autopsia practicados sobre el finado, uno en España y otro en Italia, y por otro lado exponen los indicios de los cuales se puede deducir que la muerte no fue suicida. Incluso también se analizan las supuestas contradicciones habidas en las diferentes declaraciones que ha realizado la viuda en la investigación llevada a cabo en la causa judicial tramitada en Palermo, así como un informe pericial informático obrante en la causa judicial italiana que apunta a la instalación de un acceso remoto en el ordenador del finado tras su fallecimiento desde una wifi que supuestamente se halla en el domicilio del primo de la viuda. Esta resolución italiana, que es acogida y analizada por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, se basa para acogerse en el principio non bis in idem, que significa, es un derecho fundamental que rige en la Unión Europea, en nuestro ordenamiento jurídico de la Unión Europea, y que dice que no se puede juzgar ni investigar en dos procesos con idénticos sujetos por parte de dos Estados, digamos, miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, acoge este auto como suyo, y cierto es que acoge también el archivo del proceso. Decir, muy importante, porque ha habido algunos medios que han hecho alusión a que este auto exculpa a determinadas personas, que este auto ni exculpa ni inculpa a ninguna persona. No exculpa a nadie, simplemente analiza una serie de pruebas, analiza una serie de contradicciones que desde luego apuntan a que Mario no se suicidó. Y que dado el tiempo transcurrido, la justicia italiana manifiesta que no puede continuar con la investigación porque hay pruebas que no están en su mano para poder practicar. Desde nuestro punto de vista, este auto arroja luz y si vamos a pelear desde luego, que estamos trabajando en el despacho en un incidente de nulidad para interesar conseguir, en este caso, a través del principio y la invocación del artículo 24 de la Constitución Española, que se lleven a cabo una serie de pruebas que consideramos que no fueron practicadas en Palermo porque la justicia española denegó. Hago referencia a varias comisiones rogatorias que constan en la investigación de Palermo y que están también unidas a la causa de la Audiencia Provincial de Madrid, en las cuales se pidieron las llamadas telefónicas de las personas del círculo de Mario Biondo. Llamadas telefónicas del círculo de Mario, llamadas telefónicas de la viuda de Mario, llamadas telefónicas y registros relacionados con las conexiones de Internet. Todas estas pruebas se solicitaron por la Fiscalía del Tribunal de Palermo al Tribunal Español. España resolvió en la investigación que no podía acceder a las comisiones rogatorias 7 y 8, que eran concretamente estas, es decir, todas aquellas llamadas efectuadas por las personas del entorno de Mario, y también todas aquellas conexiones de Internet de esos dispositivos de estas personas para saber la ubicación de los mismos, por una sencilla razón. Se denegaron porque en España no estaba siendo investigada ninguna persona sobre las cuales se estaba pidiendo esta prueba. Por lo tanto, como no estaban siendo investigadas estas personas, se deniegan estas comisiones rogatorias.
Lógicamente, Italia no puede acceder a esta prueba. España deniega esta prueba a Italia porque no está siendo investigada determinadas personas. De modo que desde un punto de vista técnico-jurídico consideramos que es España el juzgado competente para reabrir el caso, para poder desarrollar y practicar todas aquellas pruebas que el Tribunal de Palermo no puede practicar, primero porque no es competente, porque el hecho no sucede en Italia, sino que sucede en España, y porque aquellas personas a las que consideramos que se les debe investigar, más allá de que se inculpe o no se inculpe a una persona, por supuesto, y dicho sea de paso, nosotros siempre sostenemos, como letrados que somos, el artículo 24 de la Constitución española en ambos sentidos, es decir, la presunción de inocencia siempre debe operar para todas aquellas personas investigadas, más allá de que finalmente se les inculpe o no se les inculpe. Por lo tanto, entendemos que es España quien debe reaperturar el caso. Hay muchas pruebas en Palermo que no se pudieron practicar porque fueron denegadas por estos motivos que acabo de manifestar y que, por lo tanto, existen posibilidades para que el Tribunal Constitucional, si no se estimara el incidente de nulidad que vamos a solicitar previamente a ese recurso de amparo, tendrá que resolver. Y si no, será el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea quien tendrá que velar porque ante un auto italiano que acoge ya la justicia española, donde queda claro que sí que hay indicios para abrir o reaperturar una causa por un presunto delito de homicidio, tengan que, en este caso, aceptar la vulneración de la tutela judicial efectiva que merece, en este caso, Mario y también la familia para saber y esclarecer los hechos, porque todo apunta a que, efectivamente, sin acusar a nadie, que quede claro, todo apunta a que, desde luego, hay responsables en este fallecimiento y que Mario no se suicidó. Quiero añadir un detalle también, ya al margen del proceso, porque esto es en definitiva todo lo que ha sucedido, y es un documental que se llevó a cabo por parte de Netflix, en el que yo voy a explicar mi experiencia personal. Este despacho profesional siempre dijo a Santina y a Pipo cuando vinieron que queríamos apartarnos de la prensa, que nosotros no estábamos por la labor de empezar a hacer ningún tipo más allá de la que habíamos hecho, porque entendemos que ya desde un punto de vista técnico-jurídico sí que tenemos una respuesta de la justicia y por lo tanto creemos que merece la prensa en este caso tener acceso a la misma. Y dicho sea de paso, dijimos a Santina y a Pipo que por favor estuvieran al margen de todos los medios y que considerábamos que este caso se había llevado mucho por la prensa rosa y queríamos un poco que se centraran en lo que viene a ser intentar desde un punto de vista jurídico conseguir, pues, en definitiva, la tutela judicial efectiva y justicia. Nos hicieron caso, a pesar de que a Santina a veces le cuesta, y lo entiendo, al final como madre, entiendo perfectamente la posición de Santina y de Pipo. A lo largo del transcurso en el cual estábamos preparando la denuncia, contactó con Santina una empresa, un señor, una señora, que se hicieron pasar por unos productores de Netflix y demás. Como se había dictado la resolución de Palermo, creíamos que era un momento en el cual efectivamente podía hacerse un documental y ella quiso aceptarlo. Nosotros le sugerimos que no lo hiciera, pero al final, como ella estaba convencida de que lo quería hacer, dijimos que lo hiciera, con el único requisito que dijimos era que nosotros, como técnicos jurídicos, apareciéramos para dar las explicaciones que ahora mismo estamos dando, que han sido acogidas por la Audiencia Provincial de Madrid, pero que en aquel momento se estaban ya corroborando por la justicia italiana. En aquel documental de Netflix, que obra hoy, a día de hoy en este portal, es un documental absolutamente tendencioso. Sabemos que en 3 horas de entrevista que a mí me llevaron a Madrid, sacaron 10 segundos de todas estas explicaciones que se efectuaron y de todos estos análisis, una profusa prueba practicada por la justicia italiana. Desde nuestro punto de vista, el documental es absolutamente parcial y no es imparcial para dejar a toda la ciudadanía que pueda verlo, que sea objetiva y que analicen por sus propios, en definitiva, medios. Simplemente decir esto, que en definitiva nos sentimos engañados y que nos reservamos las acciones para llevar
frente a aquel medio por ser tendenciosos y porque sabemos que hay personas detrás que estaban muy interesados en definitiva, dar la apariencia de ese suicidio de Mario Lemberg. Sí, y nada más. En principio, ahora que hable ya Santina y Mario y luego haremos un poco de preguntas. Grazie per essere qui presenti. Cercherò di leggere in spagnolo quello il mio pensiero. Mi senti? Okay. Non è facile alzare la voce perché sono molto emozionata. Allora, in primo luogo, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Audiencia Provincial de Madrid por la diligencia dimostrata per studiare finalmente il caso cognitivo. Però la risoluzione dell'udienza nos lascia un sabor profondamente agridulce. Por un lato, è un primo punto di luce, è una nostra larghissima e dolorosa lucha. Il riconoscimento che la morte di Mirko può non aver sido un suicidio, ma un omicidio. Al fin, la validación que habemos buscato incansablemente durante estos años. Es una verità che sappiamo en nuestro corazón y con pruebe que ahora se inicia a confirmar oficialmente en España. Por otro lado, está muy triste y desgarrador comprender que a pesar de este avance, el caso sigue archiviado. ¿Por qué? Perché passa il tempo, tutto il tempo che abbiamo stato gridando, luchando, supplicando perché la verità salisse a flotte e impide ora di sapere chi sono io. La mia è un'accusa diretta alla deficienza dell'investigazione iniziale, alla negligenza, al desinteresse, a los errores de que debemos proteger a mis hijos y proteger a nosotros. Nos han robado no solo a él, ahora también la posibilidad de obtener una justicia completa. Han permitido que el tiempo borre las huellas del asesino. Per el momento. Dopo tantos años de dolor, de batalla legal, de sentir ignorados por vernos algo de luz en la oscuridad. Ahora todo está en manos a nuestros lados de los seres. Confiamos plena y incondicionalmente en su compromiso y su capacidad para seguir peleando. No nos vamos a rendir, no permitiremos a esta media verdad que sea el punto final. La lucha continua, seguiremo luchando por saber la verità, por onorar la memoria di mio figlio e perché se faccia giustizia. Grazie. Lo sapete, non è abitudine mia parlare, parla meglio lei. Sa cosa dire? Ed è bravissima. La verità è che per me è sempre stato troppo difficile. È doloroso, troppo doloroso. Rivivere questa nostra tragedia è terrificante. Ma oggi è un giorno talmente importante che ho deciso che ho bisogno di parlare. Voy a traducir lo que ha dicho para que todos podáis entenderlo. No es habitual que sea yo quien hable ante ustedes, ya que suelo dejar que Santina hable a la prensa. La verdad es siempre me ha resultado muy duro, demasiado doloroso revivir nuestra tragedia. Pero hoy es un día lo suficientemente importante como para que yo también me haya decidido hablar. Questa risoluzione mi provoca un misto di sentimenti contraddittori. La soddisfazione, la gratitudine e la speranza.
la situazione, perché si comincia a confermare quello che abbiamo sempre pensato, quello che abbiamo sempre avuto del cuore, gratitudine per tutti quelli che si sono interessati al caso Milano, per tutti quelli che hanno lottato al nostro fianco, e sono in tanti, anche spagnoli, anche spagnoli. Esta resolución nos provoca a los dos una mezcla de sentimientos encontrados. En primer lugar, satisfacción, porque se empieza a confirmar lo que sabíamos en nuestros corazones. Luego también sentimos mucho agradecimiento a quienes han luchado a nuestro lado todos estos años, españoles e italianos, y una gran esperanza de que la verdad por fin va a salir a la luz. Sì, la gratitudine era per tutti quelli appunto che ci hanno aiutato. La speranza è quella che la verità finalmente venga a galla per tutti, e non solo per noi, per tutti. Il fatto che la morte di mio figlio potrebbe non essere stato un suicidio è alla fine la conferma che abbiamo cercato instancabilmente per anni, 12 anni, ma 12 anni di lotte, di richieste negate. È veramente difficile dimostrare che è stato un omicidio. Ci siamo riusciti con l'aiuto di tutti. La negligenza ci ha rubato soltanto il nostro figlio, ma anche la possibilità di avere giustizia completa, che è quella che cerchiamo, la giustizia completa. Alla fine vogliamo sapere soltanto chi è stato ad uccidere il nostro figlio. Al fin solo queremos saber quién ha matado a nuestro hijo y por qué. Y antes ha empezado diciendo: la muerte de mi hijo pudo no haber sido un suicidio. Y es, al fin, la validación que hemos buscado incansablemente durante años. Pero es desgarrador comprender que, a pesar de este avance, el caso está archivado por culpa del paso del tiempo. La negligencia de quienes debieron investigar correctamente nos ha robado no solo a mi hijo, sino ahora también la posibilidad de obtener una justicia completa. Okay. Voglio concludere ringraziando tutti i mezzi di comunicazione che in questi anni così difficili di lotta e di disperazione ci hanno trattato assolutamente con rispetto. Voglio aggiungere non proprio tutti. Non proprio tutti. Però va bene così. L'importante è arrivare all'obiettivo, trovare la verità. Stop. Ringrazio Grazie. Una familia con nosotros. Quiero terminar dando las gracias a todos los medios de comunicación que en todos estos años tan duros de lucha y desesperación nos han tratado con absoluto respeto, pero añade, quizás no todos por el mismo respeto. Su papel ha sido crucial e importante y al final lo que importa es que se haga justicia. Así que muchas gracias a todos. Vamos a abrir entonces ahora el turno de preguntas. Si bien antes quiero decir que no habrá entrevistas paralelas. Al finalizar la rueda de prensa se retirará y no habrá entrevistas, con lo cual todo el mundo que hace preguntas, pues que las puede hacer en ese momento, ¿de acuerdo? Vale, empieza el turno de preguntas. Esto es interesante. Vamos a ver qué van a proceder a hacer a partir de ahora. He escuchado de que están estudiando o han presentado o presentarán seguro al Tribunal Constitucional por la vulneración de la tutela judicial efectiva. ¿Me podría precisar un poquito más? Me refiero, si seguro que se va a presentar, pues sí. Porque claro, eso va a votar la vía judicial en España para poder ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces me gustaría saber exactamente en qué, supongo, pero en qué se ha vulnerado la tutela judicial efectiva a nivel España. Italia, eso es la cuestión. Y si se va a presentar seguro para decir que se va a presentar. El incidente de movilidad, ¿no? Sí, exacto. Sí vamos a presentar efectivamente un incidente de nulidad, en definitiva, por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. En primer lugar, porque consideramos que
Italia no pudo practicar todas las pruebas porque fueron solicitadas como comisiones a través de comisiones rogatorias a España, como he manifestado, y donde hay una resolución española que manda a Italia, en la cual se dice que las peticiones de las llamadas telefónicas de la viuda, del primo de la viuda, de Mario Biondo, así como, en definitiva, todo lo que son las conexiones llevadas a cabo por los dispositivos de los mismos y demás, ante las sospechas que había, claramente, por las contradicciones habidas, pues no se han practicado, y como no se han practicado, entendemos que siendo España el juzgado competente para en un momento dado practicarlas, se ha de investigar en España, se ha de iniciar una investigación en España y se deben de practicar estas pruebas. Hay un error por parte de la Audiencia Provincial desde nuestro punto de vista, más allá de que sostenemos y apoyamos muchas cosas de la resolución. Al final, concretamente en la página 20, en el que dicen que produce efecto de cosa juzgada la resolución italiana en España, puesto que en dicho país se ha llevado a cabo toda una investigación judicial contra los ahora denunciados. En Italia nunca estuvieron denunciados las personas que aquí en España se denuncian. Perdón, el incidente de nulidad, sí. Una precisión, se presenta ante el mismo juzgado. Sí, ante la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid. No, constitucional no, porque es un requisito previo para poder acceder al Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo. Entonces, como decimos que hay dos errores que desde nuestro punto de vista podemos defender ante la propia audiencia para que revoque esta resolución en este sentido, y es que nunca se llevó en Italia una investigación contra nadie. Se llevó a cabo una investigación por el fallecimiento de alguien. Quiere decirse que precisamente por no llevarse una investigación contra nadie, ni en Italia ni en España, se denegaron muchas pruebas pedidas y solicitadas que podían en un momento dado comprometer o no, dependiendo del resultado de las pruebas, a estas personas investigadas. Y por otro lado, también se dice que ya sea la propia Audiencia Provincial, para sostener el archivo, dice que ya se ha llevado a cabo por la investigación, para la investigación de los hechos, por la Autoridad Judicial Española, una serie de pruebas documentales e interrogatorios de varios testigos, pero no con la totalidad de las pruebas. Es decir, consideramos que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y, por lo tanto, entendemos que debe de revocarse esta resolución de archivo, no respecto al resto de argumentos, sino de archivo. Nosotros lo que queremos es que se reabra y que se practiquen una serie de pruebas en España, que es el juzgado, en definitiva, competente para investigar. Y otro detalle importante es que el sobreseimiento libre que ha manifestado del 2013, de entrada veta la posibilidad de reaperturar, pero esta resolución italiana no veta, no es un sobreseimiento libre, es un sobreseimiento provisional. En Italia tiene efectos de sobreseimiento provisional y si se acoge por España tiene efectos de sobreseimiento provisional. De modo que se puede reabrir si hay hechos nuevos, es decir, si hay hechos y pruebas que puedan en un momento dado incorporarse a la causa. Por lo tanto, aquella decisión judicial de sobreseimiento libre que se acoge en el año 2013, que ya, digamos, ha sido suplida por esta resolución actual, permite la reapertura. Entonces, nosotros siempre defendemos la presunción de inocencia de todos, lógicamente, mientras no se demuestre lo contrario. Si hay indicios de criminalidad, que en este caso en Palermo ha manifestado que hay indicios de criminalidad, entendemos que debe de practicarse la prueba para esclarecer los hechos y saber quién es, y si para ello se ha de citar en calidad de investigados a aquellas personas que parecen que han generado sospechas, pues se tienen que citar en calidad de investigados, más allá de que se inculpen o no se inculpen, o si finalmente se pueda acreditar que efectivamente son responsables. Pero simplemente lo que buscamos todos es saber la verdad y encontrar al responsable, que parece ser sí que hubo un responsable. Gracias. Buongiorno. Buongiorno, entro il Ministero Storia Italiana in Rai 1. Una domanda per l'avvocata Leire Lopez. In una vicenda che si trascina da fin troppo tempo. Es una historia que va ya
de lejos. Un eventuale pronunciamento, una tempistica su un eventuale pronunciamento del Tribunale Costituzionale spagnolo, che tempistica ci sarebbe? Que la tempistica, el tiempo de resolución. Sí, exacto. Tú puedes Tiempo dar- de resolución. De entrada, el incidente de nulidad se debe de resolver por el mismo juez que ha dictado el incidente de nulidad previo se tiene que Incidente di resolver. nullità previa Y este se tiene que resolver por el mismo juzgado que non visita la deve resolución risolvere per lo stesso. antes del recurso de amparo, pero el recurso de amparo podemos estar en 2 o 3 años tranquilamente dependiendo de la 2 o prioridad. 3 anni tranquillissimamente. Assolutamente. Sí, porque nosotros, por ejemplo, pusimos la denuncia nueva en mayo del 2023. En el 2024 dio por fin la causa la Audiencia Provincial de Madrid a Palermo. Y ahora, en septiembre del 25, han resuelto esta resolución. Es lento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hola, Pipo Argentina. Quería incidir en la falta de colaboración de la justicia española. Yo recuerdo incluso cuando solicitasteis desde Italia el envío de las fotos de la autopsia, no sé si era un número de 46, un número muy grande, llegaron como 9. Sí, exacto. Eso es después de la no investigación, de la falta de diligencias, es a posteriori. Eso me hace pensar en que desde siempre parece que hay como, no sé si una mano negra o un interés en que este tema no sea investigado debidamente. No se investigó bien, eso lo reconoce la Audiencia Provincial de Madrid, y ahí propongo que, además después, tampoco se colaboró con la justicia italiana cuando pedíais más documentación, más informes, todo tipo de pruebas que tampoco llegaban. Hubo que reclamar 20 veces hasta que por fin llegaron el completo de la autopsia. ¿Por qué? Lui vi sta chiedendo della mancanza di collaborazione da parte della Spagna in quanto alla raccolta di prove e di tutto. Come mai? Perché? Noi abbiamo trovato sempre muri di gomma nelle nostre richieste, sempre qua in Spagna. Sempre problema. Considera che le foto del ritrovamento, foto scattate dalla polizia scientifica, Fotos hechas de la policía científica de cuando han encontrado el cuerpo sono state consegnate ai giudici della Procura di Palermo han sido entregadas al juzgado de dopo Palermo 2 anni e mezzo, durante la Después de 2 seconda años y rogatoria. medio. E sono state consegnate tutte? Han Senza, sido todas enviadas. Questo non lo ci sappiamo. sono fotografie inutili fotografie, però la cosa strana è che non abbiamo La cosa extraña que no tenemos come si dice cosa ha scritto, il referto della scientifica, cosa ha scritto? En la La relación, relazione. el atestado. No, Non lo abbiamo. La No tiene segunda, nada. la segunda es que yo recuerde, creo que hasta por 2 veces, la viuda de Mario se interpuso a posibles acciones judiciales en España para abrir un caso aquí. Si è appellata, ¿Ah, sí? si è appellata. Tenía derecho como viuda, imagino, a hacerlo, y por eso nunca hubo realmente un caso en Mario Biondo, porque su viuda impidió que lo hubiera. ¿Fue así? Esta pregunta creo que es mejor. Yo simplemente he tenido acceso a la instrucción que se llevó en España, que es una instrucción muy... Atención que esta pregunta es muy buena. Raquel Sánchez Silva se interpuso para que no hubiera caso Biondo, ¿eh? Es muy buena. Realmente ese intento de reapertura por la familia una vez que ya se lleva a cabo la exhumación del cadáver y efectivamente se demuestra la irregularidad de la autopsia que demuestra que no se suicidó, y por tanto si no se suicidó ya lo estaban poniendo de manifiesto las autopsias llevadas a cabo por Italia. Cuando se intenta la reapertura, la viuda, en este caso de Mario, era parte perjudicada también. Se oponía a esos escritos llevados a cabo por la contraparte, que también eran acusación, es decir, estaban compartidos todos en la misma condición. Y parece que actuaban más como una especie de defensa. Es un poco sorprendente. O sea, yo simplemente doy mi opinión desde un punto de vista... Alguien quería investigar y alguien parecía que no quería que se Exacto. investigase. Los motivos los desconozco, pero la realidad es que hay escritos de oposición a la reapertura, de oposición a los recursos, que estos son no sé los motivos, pero es una realidad objetiva. Y la última sería, no sé si sabes divulgar o decir algún día los nombres que figuran en esta denuncia que pusisteis, gracias a la cual estamos hoy aquí. Yo he leído un texto muy profuso en la Audiencia Provincial, que es el que he leído, de todas las pruebas practicadas.
Y en ese texto que he leído se pone de manifiesto por el Tribunal de Palermo y también se acogen por la audiencia muchas contradicciones de personas del entorno, muchas contradicciones incomprensibles. Entonces, nosotros pedimos que se investigue a aquellas personas que en sus declaraciones incurren en contradicciones. No acusamos a nadie, por lo tanto, no se ha juzgado a nadie, ni se ha inculpado, ni se ha exculpado a nadie. Nosotros estamos diciendo que ante estas contradicciones y circunstancias anómalas, como un informe pericial informático que demuestra que año y medio después de que esta persona falleciera, Mario, se conectaran por control remoto para borrar archivos de los dispositivos de Mario Biondo, parece sospechoso, ¿verdad? Así lo acoge el juez. Dice, hay elementos que son absolutamente detestables, que apuntan a que se ha producido un homicidio. El juez de Palermo, en esa resolución, se descarga enfadado en esa narrativa, porque no entiende cómo no existe una colaboración en su condición de juez para investigar una causa en la que hay sospechosos. Simplemente se tiene que saber la verdad. No sabemos si hay una ejecución real, si hay una inducción, si hay un encubrimiento, si hay el qué, pero desde luego se tiene que investigar. Y es lo único que se está pidiendo, investigar. Y que conste que nosotros no acusamos a nadie, que no hemos conseguido inculpar a nadie, porque todavía no estamos en esa posición. Queremos simplemente que se investigue. O sea, la sentencia, lo que decías antes, no es culpa, simplemente es que no se ha llegado a inculpar a nadie. Simplemente el auto de Palermo dice que está claro, con todas las pruebas, que no se ha suicidado Mario, que se ha producido una hipótesis de homicidio en manos de terceras personas y colocado en esa posición por todas las pruebas de criminalística, porque son absolutamente incongruentes, tal y como se encuentra el cadáver para realmente haber sido suicidado, porque son incompatibles. Hay muchas pruebas físicas y objetivas que demuestran que no se pudo suicidar tal y como se encuentra el cadáver. Exacto. Y que se ha puesto y colocado para simular el suicidio. Luego, si ha habido un homicidio, merece ser investigado. Y ya está. Si se consigue finalmente esclarecer y apuntar a alguna persona, se apuntará. Si no, de entrada queremos una investigación. Si en esa investigación tenemos de entrada que decir que esas pruebas que se han practicado en Italia y que son absolutamente contradictorias son las que nos sitúan a en un momento dado solicitar la investigación de estas contradicciones llevadas a cabo por determinadas personas, esto es lo que estamos solicitando. No entendemos por qué se veta la posibilidad de investigar, cuando la justicia debería apoyar esta investigación. Una última pregunta, al hilo de eso. ¿Creéis, bueno, se deduce del tenor literal de lo que decís, aunque no se diga, ¿hay una mano negra? No sabemos si hay mano negra o no. Lo que sabemos es que está todo lleno de contradicciones y de falta de colaboración. Si no fueras abogada, ¿creerías que hay una mano negra? Somos abogados. Tiene que ser, ¿no? Sí. Aquí, ¿ya estás, Andrés? Ya está, sí. No, aquí a primera fila, mucha fuerza, Pipo y Santina. Quería preguntarte, Leire, aquí personalmente, porque se desprende de todos estos informes que hay la posibilidad importante de que haya sido un homicidio, incluso se introduce el término de la premeditación. Y yo os pregunto, no sé si manejáis alguna hipótesis sobre quién y sobre todo el por qué podían querer hacerle daño a Mario. Gracias. No, io non posso. La gente mi fa domande che a volte mi mette quasi in difficoltà. La gente me hace preguntas que a veces me meten realmente en grande dificultad. È come se io potessi magari avere il video di quello che è successo quella notte en quella stanza. Ojalá yo tuviera el vídeo de lo que pasó esa noche en esa habitación. Non è possibile. No es posible. Ojalá. Tra l'altro nemmeno è stata visionata la telecamera sopra il palazzo dove abitava Mario. La cámara de registración del edificio de encima de Mario no ha sido ni investigada cuando tendría que ser una cosa básica. Quello che posso dire è che sicuramente è successo qualcosa. Lo único que puedo decir es que aquí ha pasado algo. Pero el por qué no lo imagináis. Los motivos no lo sabemos, pero insisto, las contradicciones
ocurridas en la prueba practicada nos llevan a sospechar, pero no podemos confirmar. Sospecha sus señorías, se sospecha, pero no se puede incriminar a nadie. De hecho, el auto es claro, no se puede individualizar ni responsabilizar a nadie. De momento, si se practican pruebas, pues quizás, ojalá, podamos hacer una rueda de prensa dentro de 2 años para darnos una presión. ¿Cuánto tipo de vídeos caben en 900 ciudades? Perdona, iba ella. Buongiorno, Marina Borrometti di Chi l'ha visto. Lei ce l'ha spiegato Santina in spagnolo, volevo che ce lo dicesse in italiano quanto è importante questo momento per lei oggi dopo 12 anni. Le pregunta que personalmente ella cuánto de importante es este momento para ella hoy. Certo, è un passo, è come se si chiuso un altro cerchio importante, perché anche in Spagna finalmente si parla di omicidio. Hoy es que se ha cerrado un círculo súper importante porque finalmente, hoy también en Italia, porque ahí en España, porque en Italia obviamente ya defendían la tesis, pero hoy también en España aceptan que esto no es un suicidio. La gente dice, ma come mai dopo 12 anni questi genitori sembrano quasi come se eravamo in letargo e ci siamo svegliati dopo 12 anni. Sí, ¿cómo es que estos padres como que tenían pinta de estar que estaban locos, ¿no? La gente decía. ¿Y cómo puede ser esto? Letargo che dormiva. Sí, que estaban durmiendo. Ma non è così, noi non ci siamo mai fermati, evidentemente. Non parlato nunca. Come dice l'avvocato, come dice lei, ci sono dei tempi, delle tempistiche, e che abbiamo fatto una denuncia in Italia dove si è aperto un fascicolo di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione con ignoti. Nessuno in Italia è stato portato in giudizio. Nadie in Italia ha sido llevado a juicio, sí. L'unica cosa che ha fatto la Procura di Palermo è chiedere tramite rogatoria di interrogare alcuni testimoni, persone che sono state ascoltate come testimoni. Interrogar a testimonios. Alberto Martínez de Directo Grano. Quería hacer una pregunta, Santina. Hola, buenas tardes. Usted en un programa en 2021 aquí en España aseguró y dijo, se han decidido matar a Mario es porque posiblemente quería decir algo muy grave. Sì, non so se... aspetta. Sì, se hanno deciso uccidere Mario è perché lui doveva dire qualcosa di molto importante. Yo quería pedirle si puede concretar esa frase que dijo en un programa de televisión y a qué se refería. Ti vuole chiedere di concretare. No, è normale che se tu ammazzi una persona ci deve essere qualcosa di grave. È normale che se tu matas a una persona deve esserci qualcosa di grave, a meno che non succede qualcosa che guidi, quello si chiama omicidio. Mientras seguimos escuchando a Santina, fijaros que esta pregunta va muy, yo la entiendo que va muy relacionada por lo de Javier Bleda, por lo que dice Javier Bleda, quién hay detrás del asesinato de Mario Biondo. Algo muy importante, algo que tenía que decir Mario Biondo que era muy importante y muy grave. Se uccidono qualcuno, se matan a alguien, è perché c'è un motivo grave. Es porque hay un motivo grave. Sono ipotesi. Cioè tu non ammazzi qualcuno per niente. Yo digamos que incidiría en la pregunta que ha hecho el compañero del por qué se borraron todos los archivos mes y medio después de los dispositivos de Mario. No, mesi dopo. La noche. Por ejemplo, lo que está apuntando la abogada, si es que todo, nos podrán decir conspiranoicos, o conspiranoides, lo que queráis, pero es que la abogada ha dicho lo mismo. ¿Por qué se borraron un mes y medio después todos los archivos que había en el teléfono de Mario? ¿Qué había en ese teléfono? No lo saben y no pueden hipotizarlo, porque no lo saben. ¿Micro? ¿Quién tiene el micro? Aquí, yo. Volevo chiederti la vita in diretta Rai 1, habla en español y en italiano habla regular. Hablando de una mano negra, como decía el compañero, sí, lo que es cierto es que faltan 40 fotos de la autopsia del forense de Abel Zarro. ¿Es posible conseguir esas fotos
las 40 que... Sí, claro, es que se pidieron por comisiones rogatorias para que las mandaran. Son fotos que probablemente muestran la parte anterior del cuerpo de Mario. No hay ninguna foto, ni en las fotos de la policía científica, ni en las fotos del informe, donde se ve el cuerpo de Mario por detrás, donde se ve un surco muy grande negro que evidenció también el profesor Procaccianti cuando hizo la exhumación en Palermo. Hago la pregunta in italiano. Allora, parlando di una mano occulta, ecco, è certo che mancano dal fascicolo del medico legale spagnolo 40 foto, ce ne sono soltanto 9. Faltan 40 fotos del atestado. Sí, lo explica Miriam en español también. E è possibile finalmente ottenere queste 40 foto che mancano? Es posible obtener el total de las 40 fotos porque dice que solo aparecen 9. E sono tutte le foto, tra l'altro, in cui si vede il corpo di Mario da dietro e non c'è nessuna foto, nemmeno in quelle fatte dalla polizia scientifica spagnola nell'appartamento di Raquel, in cui si vede il corpo di Mario da dietro. Questo perché sappiamo che c'è un solco nero dietro la testa che non è compatibile con la pacimia. Dice que todas las fotos son por delante y no, ninguna por detrás. Y eso podría ser compatible con el hecho de querer esconder esta marca. Es que si no conseguimos que se abra la investigación, los escritos que se presentan en una causa archivada en España no se admiten. O sea, cuando una causa se archiva, cuando se archivó en el 2013 libre, no te permiten proponer ni practicar más prueba porque está archivado. ¿A la Corte Constitucional? Estamos ahora en ello. ¿Queremos esto? Queremos tener acceso a todo. Queremos tener acceso. Claro, esto es lo que estamos intentando conseguir. Todas las pruebas que no se han podido practicar, que creemos que Italia no las puede practicar y que es España quien las tiene que practicar. Y deberían estar guardadas por policía judicial en sus archivos y ficheros. Deberían de estar guardadas. Si no han desaparecido. Hay un secreto de Estado en este caso. Y faltan 40 fotos. Sí. Hay 49 fotos y solo le dieron a las autoridades italianas solo 9. ¿No es normal? No es normal. No. Hola, sí, buenos días, soy Luis Romo del Español. A priori, la prensa rosa siempre ha tenido una connotación tremendamente negativa, ¿no? Históricamente. Sin embargo, gracias a la labor de los paparazzi, que han actuado como una especie de GPS sobre Raquel, se ha podido saber a posteriori qué es lo que ella, los movimientos de Raquel posteriores al supuesto suicidio. Se pierde un poco la conexión, parece ser. Vamos a ver si se recupera. Ahí está. Sí, antes. Entonces yo no sé si con toda la información que ha salido en la prensa del corazón desde entonces, distorsionado, ha sido silenciosa, ¿no? en todo este proceso y en qué medida pues, ha podido ayudar, ¿no? a la investigación. Respecto a Raquel, nosotros no tenemos nada que decir, más allá de las pruebas que se han practicado y los argumentos que... Bueno, Raquel, lo que es el caso más viviendo, claro. Exacto. Está todo relacionado. Exacto. A nivel mediático, nosotros, que llevamos escasos 2 años en la participación de esta causa en definitiva, en la verdad somos los letrados defensores, siempre hemos sido reacios a dar noticias, entrevistas que son muy sensacionalistas, que están muy bien y que la prensa las busca, pero que queremos dar una noticia más jurídica del caso, porque creemos que al final, durante la investigación, una defensa al margen de la prensa, hasta que no tenemos noticias reales de resoluciones judiciales, creemos que es preferible, porque en este caso en cuestión, la prensa rosa creemos que no ha favorecido en el ámbito jurídico. No sabemos si se ha tenido una relación directa o no, pero desde luego que no ha favorecido. Cuando nosotros acogimos la defensa, dijimos que no íbamos a participar en las resoluciones, ni ruedas de prensa respecto a la resolución de agosto del 2022 de Palermo, ni que íbamos a poner la denuncia, ni que sí que nos habían
valoramos el decir que sí que había admitido la Audiencia Provincial de Madrid pedir a Palermo toda la causa, pero preferimos esperar a que se pronunciaran y la estudiaran, y creemos que esta resolución sí que ya es noticiable y que tiene la ciudadanía derecho a saberlo y los medios también. Lo que está claro es que el proceso judicial es el que es. En España es muy extraño que en mes y medio se cierre una causa con ese pronunciamiento, insisto. Es extraño, pero es más extraño que después de que haya ya indicios de criminalidad por otro tribunal, en este caso de Europa, no se reabra en el año 2015 y 2016. Y hoy en día consideramos que cierto es que la Audiencia Provincial ha cogido en todos sus argumentos el auto de Palermo, la interlocutoria definitiva de la Procura de Palermo, en todos sus argumentos, respecto a todas las dudas razonables del suicidio, respecto a la probabilidad del homicidio, esto respecto a las críticas monumentales, respecto a las irregularidades palmarias que hay respecto a la investigación llevada a cabo en España, que es deficiente totalmente y que abre la posibilidad incluso de una reclamación patrimonial por parte de la familia que estamos valorando, porque al final esa imposibilidad de analizar las pruebas está llevando a cabo que no puedan conocer quién es el responsable del fallecimiento de sus hijos. Y al menos hoy tenemos esa resolución acogida por España, que insistimos, dentro de que la apoyamos en todos sus argumentos, no estamos de acuerdo en determinados aspectos como son, que no se ha juzgado nunca a nadie ni investigado, por lo tanto no se han practicado pruebas del entorno de esos investigadores porque nunca se ha desarrollado. Y dos, porque consideramos que Italia no es el competente para hacer estas pruebas, en definitiva, ni para juzgar los hechos que han sucedido en España. En España es donde se tiene que juzgar. Y al final, las comisiones rogatorias tardan 2 años, son deficientes, se deniegan y es del todo ineficaz. Si no hay colaboración por los juzgados españoles, pues todavía más. Esperemos y tenemos muchas esperanzas en que prospere, porque creemos que dentro de que es verdad que la audiencia, las 3 magistradas han hecho un gran trabajo porque se han mirado y analizado toda la prueba, han acogido de manera íntegra la resolución de Palermo también en su archivo, es decir, también en su archivo, pero creemos que los motivos por los cuales se archiva no son del todo ciertos y son totalmente rebatibles en estos aspectos, y por eso vamos a luchar la reapertura. Buenos días, soy Gabriela, para Espejo Público. Yo quería preguntarles a Santina y a Pipo cómo creen que ha reaccionado Raquel Sánchez tras conocer estas novedades, si tienen pensado hablar con ella y si creen que está implicada de alguna manera en la muerte de su hijo. No responderemos a esta pregunta. Hola, Sergio de la Altavoz de Televisión Española. Mi pregunta es para la señora López. Antes has dicho que la policía científica, el médico forense in situ ya no actuó, no trabajó como debería. ¿Por qué creéis que desde el primer momento ya este caso hacía aguas por todos los lados y no se investigó in situ como Dios manda? Los motivos por los cuales hubo un análisis y una investigación irregular lo desconocemos. Lo que sí que conocemos es que siempre, normalmente, en los juzgados españoles, ante un fallecimiento en el que presuntamente se ha suicidado alguien, suele dejar una nota, hay evidencias que de previamente algunos actos de depresión, hay algún tipo de problemática que la familia apunta que finalmente ha podido suicidarse, hay compatibilidad entre la forma del fallecimiento y la posición del cuerpo. Esto ha quedado acreditado que está absolutamente esta investigación española deficiente y negligente por todos los lados por donde los veas. Los motivos por los cuales no se llevó a cabo una investigación exhaustiva y conforme a lo que viene a ser habitual, los desconocemos. Hay muchas cosas en la investigación anómalas, muchas, pero no sabemos por qué. Le pregunto, ¿cree que la popularidad de la viuda puede tener algo que ver? ¿Puede haber condicionado en alguna forma la dirección de esta, no solo la investigación judicial, sino la investigación policial? No sé. Como ha habido varias preguntas en este sentido, yo creo que todo lo público afecta a todas las personas, inclusive a los que juzgan, es decir, a todos los intervinientes en un procedimiento judicial. Por tanto, todas las informaciones que se hacen públicas, la popularidad de la viuda, las noticias que han salido durante 10 años,
todo creo que puede llegar a condicionar en mayor o menor medida a una decisión. ¿Por qué? Porque somos humanos y la maquinaria jurídica no está exenta del humano y al final pues todo puede llegar a afectar. ¿Qué es lo que hemos intentado nosotros a partir de nuestra dirección, ¿no? Apartar todo lo que pueda llegar a afectar y dejar trabajar a la justicia. Y al final hemos tenido este resultado, pero lo que intentamos es apartar todo lo que pueda llegar a afectar a una decisión judicial para que se trabaje y haya un resultado lo más objetivo posible. Pero mi pregunta va más enfocada, y perdona que le insista, no solo en cómo puede influir la opinión pública en el caso, sino iba más en ese momento la viuda era presentadora de éxito en un canal importante, estaba en su punto más álgido de su carrera, presentaba programas de mucha audiencia. ¿Crees que alguien la protegió más de la cuenta? Nosotros no podemos responder a esa pregunta, no sabemos si alguien la puede haber protegido o no. Cualquier persona puede estar sujeta a una protección en un momento dado solo por conocimiento de alguien, con lo cual no te puedo responder a esa pregunta porque no lo sabemos y no podemos realizar hipótesis, ¿no? En este sentido. Creo que no sería lo coherente, ni lo justo, ni lo que procede. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, están viendo a ver si va a haber alguna pregunta más. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, están preguntándolo. Vamos a ver si hay alguna pregunta más que puedan esclarecer algo más. No es una pregunta, es una apreciación. Bueno, espera que te dé el micro. No, porque no es una pregunta. Vale. ¿Sería posible cuando se presente el incidente tener conocimiento? Lo vamos a presentar la semana que viene. Pero su contenido. Sí, lo valoraremos. Lo valoraremos. Bueno, es una petición que creo que mis compañeros también estarán de acuerdo. Para dar avances o pasos que vamos dando jurídicos, con lo cual lo valoraremos. Vale, gracias. Valorar una información de futuro de presentarán, no. Podemos decir que se va a presentar. Tenemos plazo la semana que viene máximo, o sea que lo presentamos. La semana que viene presentan el informe para ver si pueden, me imagino que reabrirlo en el Tribunal Constitucional y que se pueda reabrir el caso. Bien, han dicho muchas cosas, muchísimas cosas. Más que la intervención de la abogada en sí, a mí me ha gustado la ronda de preguntas porque le han hecho muchas preguntas de las que nosotros tenemos muchas dudas también. Han señalado a Raquel Sánchez Silva en varias ocasiones. Hemos visto a unos padres rotos, a Pipo lo hemos visto roto, que se rompía. A Santina, al principio de intervenir, también la hemos visto que se acababa rompiendo. La verdad es que se merecen justicia. Se merecen que se sepa toda la verdad. La abogada ha intervenido y ha dicho que se perdieron fotografías que nunca se entregaron, fotografías de que se realizaron con el cuerpo, ¿no? para investigar. Y quieren tenerlo todo, Que si hay una mano negra. También han hablado mucho de a quién protegían o quién era el que protegía a Raquel Sánchez Silva. Incluso ha habido una de las preguntas que va muy vinculada a lo que nos cuenta o lo que nos contó ayer aquí Javier Bleda, que por cierto, hoy tendréis la entrevista completa, las 2 horas de entrevista, la vais a tener subidas en el canal en 40 minutos aproximadamente, la tendréis subida en el canal para que la podáis disfrutar entera y no os perdáis absolutamente nada de lo que nos dice Javier Bleda, cómo habla del caso y quién hay detrás de este caso. Pero a lo que os venía a decir, han dado muchas pistas de que algo detrás hay, ¿no? Y Santina dijo en ese programa de televisión que algo tenía que decir Mario que era muy grave y que por eso lo mataron, ¿no?